Buenos días con todos los presentes. Damos inicio a la presentación. Como ya me han presentado, soy el doctor Giancarlo Sante. Voy a hablar sobre algunos aspectos sobre fluidoterapia, ¿no? Esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a iniciar con algunos aspectos introductorios. Como personal de salud, como enfermeros, médicos, generalmente nos enfrentamos a ciertos escenarios en los cuales nos tenemos que tomar decisiones respecto a cómo manejar la hidratación, el manejo de fluidos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es lo más clásico y que se puede ver probablemente durante la emergencia, en áreas de hospitalización y en cuidados críticos, es cuando el paciente está en shock. Un paciente en shock séptico, ¿cuántos de volumen vamos a administrarle previamente antes de poder iniciar un vasopresor? ¿Cuánto de hidratación le vamos a dejar de mantenimiento? Si es que es necesario no administrarle dextrosa si no va a comer. Si es que nos dejan alguna recomendación interconsultante sobre una infusión, ¿cuánto tiempo lo vamos a mantener? ¿En cuánto tiempo vamos a reevaluarlo? Entonces, de acuerdo a cada uno de los escenarios, se nos va a plantear diversas preguntas y la idea hoy día es, de acuerdo a la evidencia científica, tratar de responder alguna de ellas. Bueno, hay que tener en cuenta que los fluidos es un aspecto farmacológico, son fármacos en sí. Entonces se están dirigidos o indicados bajo objetivos claros y a necesidades fisiológicas de cada paciente, lo cual se debe individualizar. Obviamente, las necesidades pueden ser un poco mayores de acuerdo a si el paciente puede tolerar o no la vía enteral y los efectos deleterios que puede generar una sobrecarga hídrica pueden ir incluso más allá de una congestión o edema pulmonar, como lo vamos a ver más adelante. Estas son las indicaciones las más frecuentes que utilizamos para la fluidoterapia. Lo más conocido, evidentemente, es un paciente deshidratado para reponer fluidos. En el caso de shocks circulatorios, en el aspecto de resucitación, la fase de resucitación, para administrar medicamentos, eh, para corregir disturbios hidroelectrolíticos. En el caso de sangrado, pues las transfusiones también se consideran fluidos. Y en el caso de aspectos nutricionales, acá me refiero principalmente a la nutrición parenteral total y la nutrición parenteral periférica. Este es un concepto importante, cada vez cobra más importancia la presencia del glucocáliz a nivel del endotelio vascular. El glucocáliz es una estructura de glucosaminoglucanos, proteinoglucanos, que está en la superficie del endotelio y que es el culpable, o bueno, el responsable de la mayor presión coloide-osmótica presente dentro del intravascular. Entonces, vale decir que es el responsable de mantener los fluidos dentro de los capilares más allá de la clásica teoría de Starling, donde la presión coloidosmótica era principalmente eh, responsable de las proteínas, ¿no? Acá ya se toma más impacto, más responsabilidad del glicocáliz. Por ende, un proceso sistémico, un inflamatorio sistémico o sustancias que pueden generar una degradación del glicocáliz van a generar escape de fluidos al intersticio, ¿no? Entonces, cualquier proceso inflamatorio, tanto sistémico o localizado, como vemos en el recuadro inferior derecho, factores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral, lipopolisacáridos, hiperglicemia o estrés oxidativo que favorecen la degradación del glicocáliz, van a progresivamente generar mayor edema intersticial. Muy bien, una vez conocidos estos aspectos, el segundo punto a tratar es cómo evaluar la volemia. ¿Es suficiente la clínica? Esto vamos a tratar de responder. Esas son una serie de variables, tanto clínicas, laboratoriales, que nos van a permitir de alguna manera aproximarnos al estado de volemia de nuestro paciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta o hay que tener presente de que estas variables pueden tener una alta tasa de falsos negativos, ¿no? Nuevamente, este es un cuadro que un poquito más específico respecto a la hipovolemia, hipervolemia, todos los signos tanto clínicos como laboratoriales, como vemos los balances, las palpitaciones, la disnea, venas yugulares ingurgitadas. En realidad tenemos una serie de variables, tanto signos como síntomas que nos pueden orientar hacia una u otra circunstancia. Otros datos que nos pueden favorecer a la evaluación del estado de hidratación de nuestro paciente es el cambio del peso corporal, muy conocido, por ejemplo, en pisos de medicina, cuando estamos evaluando la descongestión de pacientes con falla cardíaca, una práctica bastante útil es el hecho de pesarlo diariamente y observar cómo va bajando de peso. Otra práctica también común en centros de diálisis, cuando van pesando a los pacientes el peso seco y van viendo cómo va progresando o cómo va siendo tan efectiva la diálisis. Otro signo que es importante
y que probablemente nosotros no le demos tanta relevancia a la hora de evaluar un examen de orina, es el color de la orina. Esa es una escala colorimétrica, lo cual nos permite, de acuerdo a la coloración de la orina, y obviamente teniendo en cuenta si el paciente tiene ciertos pigmentos incrementados en sangre, como la bilirrubina, mioglobina, o está recibiendo algún medicamento que pueda alterar la capacidad de concentración o dilución de la orina, pues sacando esas variables, esta escala colorimétrica puede tener cierto grado de fiabilidad, ¿no? Como vemos, mientras más concentrada es la orina o mientras más oscura, por decirlo así, mayor es el grado de deshidratación del paciente. Otra variable también, como vemos en el último recuadro, en la última columna, es la densidad de orina. Mientras mayor densidad urinaria tiene, significa que el riñón está concentrando o tratando de preservar la mayor cantidad de volumen y por consiguiente el paciente también está más deshidratado. Ese es un ejemplo de algunos pacientes que hemos visto durante la práctica clínica. Como vemos, son pacientes que evidentemente se les ha descartado que tengan hiperbilirrubinemia, que tengan, que estén recibiendo algún diurético, que no tengan CPK elevado, rhabdomiólisis, que pueden alterar la pigmentación de la orina, evidentemente. Pero estos son son tres escenarios diferentes, ¿no? Una deshidratación severa en el cuadro superior derecho, una orina bastante concentrada, una orina bastante clara en el gráfico inferior, un paciente que según las variables con un poco más o un estado óptimamente hidratado, y en la imagen superior izquierda pues un paciente con cierto grado de deshidratación. Otra variable que también utilizamos son las placas de tórax, ¿no? Obviamente las imágenes de congestión son bastante típicas, sin embargo, otros elementos, por ejemplo, la amplitud del pedículo vascular, un mayor de 70 milímetros, pues es también otro indicador de que el paciente probablemente esté cursando con una congestión pulmonar o una sobrecarga hídrica, ¿no? Como vemos en el recuadro inferior derecho, la combinación de la amplitud del pedículo vascular que se mide, como vemos en el recuadro, en realidad se mide toda esta área, el diámetro, o la amplitud, la combinación con el índice cardiotoráxico, pues tiene un valor predictivo positivo de 76%, ¿no? Un valor moderadamente, un rendimiento moderado, por decirlo así, tiene alta especificidad, un 83%, sin embargo, la sensibilidad se reduce, ¿no? De todas maneras, por separado, ambos índices no tienen tan buen rendimiento en sensibilidad, sin embargo, asociado a otras variables nos podrían sugerir sí que el paciente está cursando con una sobrecarga hídrica, ¿no? Y terminando al menos esta parte, nos queda por último la ecografía. La ecografía también es un elemento que está entrando con bastante impacto a nivel hospitalario, tanto en cuidados intensivos, en salas de emergencia, como en salas de hospitalización. Nos permiten una evaluación al pie de la cama y como vemos hay algunos signos que nos podrían sugerir, unos signos ecográficos que nos podrían sugerir diversos estados de volemia del paciente. Ese es uno, ¿no? Esa es una ecocardiografía, uno de los signos bastante sensibles. Se describe incluso una sensibilidad de hasta el 100%, es la obliteración de las cámaras cardíacas, o llamado también kissing papilar. No es un eje paraesternal corto donde se puede ver, lo que se va a observar es que las paredes de las cámaras cardíacas prácticamente se chocan o se besan, al igual que los músculos papilares, por eso se le llama kissing papilar. Es un indicativo de que el paciente está severamente hipovolémico. Otra manera de evaluar también es la ecografía, con ecografía de vena cava, ¿no? Para poder valorar el diámetro de vena cava y el grado de colapsabilidad durante la inspiración. También es un indicativo, viene a ser una variable estática y dinámica, probablemente no tan perfecta, pero también es orientadora, junto con las otras variables, pues del estado de volemia del paciente. Un área ecográfica también importante y a tener en cuenta es la ecografía pulmonar, ¿no? Este es un protocolo de ecografía pulmonar, los segmentos que deben ser evaluados y lo que tenemos que observar, ¿no? Generalmente lo normal es observar líneas A, que son líneas horizontales a la línea pleural, pero lo que nosotros deberíamos buscar a la hora de considerar a nuestro paciente que está con una hipervolemia o sobrecarga hídrica son la presencia de líneas B o colas de cometa confluentes, más de 3 por cada campo pulmonar. Estas deben ser difusas, no deben ser simétricas, difusas, y evidentemente hacer un diferencial con otras patologías que pueden encontrarse, también estas líneas B, como es el síndrome de distrés respiratorio del adulto y también las neumonías virales.
Una vez descartado esas consideraciones, obviamente en el escenario adecuado y con todas las variables correctas, pues la presencia de líneas B nos sugiere presencia de congestión pulmonar, lo cual nos dice que el paciente probablemente no se beneficie mucho de volumen, ¿no? Muy bien, este es un cuadro más o menos resumido de todas las variables que tienen fuertes indicadores de que el paciente pueda requerir o no reposición de volumen. Obviamente, documentar pérdidas de volumen es un indicativo bastante fuerte de que debe reponerse. Estos son indicadores moderados, son prácticamente indicadores de hipoperfusión tisular. Y como vemos aquí, y es algo importante a considerar, la PVC es un indicador débil, en realidad no es un muy buen indicador para definir el estado de volemia del paciente. No tiene buena correlación tampoco con el volumen sistólico ni estado de volemia. Respecto al otro extremo, el edema pulmonar definitivamente es un indicador de que el paciente no se va a beneficiar de volumen, que tenga ya una falla renal con bajo gasto de urinario, ¿no? Obviamente en el escenario y evaluación adecuada, una respuesta negativa al volumen, un paciente con insuficiencia cardíaca y edemas periféricos, pues tener bastante cuidado a la hora de prescribir volumen. Muy bien, entonces en conclusión, en este aspecto, la clínica definitivamente sigue siendo el pilar para la evaluación de nuestro paciente para poder definir la volemia. Sin embargo, como vemos, tenemos herramientas principalmente imagenológicas, también laboratoriales, para poder precisar, ser un poquito más precisos a la hora de definir la volemia y más aún, yo creo que la palabra clave en toda esta presentación va a ser la reevaluación, ¿no? Si tenemos un paciente que necesita volumen, le prescribimos los fluidos, pues lo importante va a ser reevaluar a este paciente si va a necesitar seguir administrándose la hidratación, ¿no? Y es por eso que estas variables van a ser importantes a la hora de comparar. Si viene mi paciente hipotenso, en un determinado tiempo tengo que evaluar si ya recuperó esa variable, mejoró la presión, necesita mantener todavía los fluidos. Eso va a ser importante a la hora de manejar a nuestro paciente. Muy bien, tercer punto en nuestra agenda, una discusión que todavía no termina, ¿no? Los cristaloides balanceados versus salino normal. Para nosotros es bastante conocido pues el salino normal, el cloruro de sodio al 0,9%, lo utilizamos en todo lado, una solución bastante cómoda respecto a los precios y bastante utilizado, ¿no? Como vemos, la composición tiene una composición de 154 miliequivalentes de sodio y de cloro, bastante alto en relación al plasma y una osmolaridad relativamente alta, ¿no? Al costado tenemos el lactato de Ringer, que es otra de las soluciones que se utiliza bastante, principalmente en áreas críticas, ¿no? Tiene una composición un poquito más similar a la del plasma, una osmolaridad también bastante similar. Al costado las gelatinas, la poligelina o el hemacel, tiene una composición de sodio de 154, también y similar al del cloruro de sodio, y la albúmina isosmótica, ¿no? De 148 miliequivalentes de sodio, que tiene sus determinadas indicaciones también. Sin embargo, lo que más utilizamos es el cloruro de sodio, y por ahí siempre la discusión o la, la duda es si el salino o el cristaloide balanceado tipo lactato de Ringer o plasma laica en otras unidades donde se dispone, es mejor o no en relación al salino. Básicamente por las concentraciones que varían, y las concentraciones de los cristaloides balanceados aparentemente son más cercanas a la del plasma. Entonces, para eso se ha hecho varios estudios. Vamos a ir revisando algunos de forma somera. En realidad, este es el estudio SALET. Es un estudio americano en un solo centro, en área de emergencia. Se aleatorizó pacientes. Es un estudio, para comenzar, un estudio de ensayo clínico pragmático, ¿ya? Trata de ser lo más similar a la práctica clínica diaria, en un mundo real, como por decirlo así. ¿No? Pacientes adultos enfermos, no críticamente enfermos, que ingresan y se les asigna de forma aleatoria, pues, cristaloides balanceados versus salino. Como vemos en este recuadro, se recibieron similar cantidad de volumen en ambos brazos. Lo que querían ver, o la variable resultado era los días libres de hospitalización. Por decirlo así, bueno, qué tan rápido se podría ir el paciente. Una variable que en realidad no tiene tanto impacto, pero como vemos en el recuadro, en el último recuadro, no ha habido mayor diferencia entre ambos grupos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la diferencia en los eventos adversos renales a los 30 días, ¿no? Había una mayor eventos adversos renales en el grupo de que recibía salino, cloruro de sodio, a comparación del balance de los cristaloides balanceados. Este evento adverso renal se componía de muerte, requerimiento de nuevo de hemodiálisis y además que quede
o que su creatinina al alta sea mayor del 200% a comparación del basal, ¿no? Entonces, el mismo grupo de estudio realizó el estudio SMART, también en el mismo centro, otro estudio de ensayo clínico pragmático, pero este es en pacientes críticamente enfermos. Aquí acotar de que la mayoría de la evidencia pues, que tenemos en el uso de fluidos son estudios en que se han realizado en pacientes críticos, ¿no? Pacientes que en cuidados intensivos. Y la mayoría de las situaciones vamos a tener que extrapolar esta población. No es la misma población, pero lamentablemente vamos a tener que extrapolar hasta que tengamos estudios al menos en otras salas, en otros ambientes hospitalarios. Nuevamente, este estudio, el outcome de primario o la variable de resultado que buscaron, pues fue eventos adversos renales mayores a los 30 días, ¿no? Ya no fue días libres de hospitalización. Y nuevamente se observó que había mayor tendencia a eventos adversos renales mayores en el grupo de salino, ¿no? Con una diferencia estadísticamente significativa, aunque bastante limítrofe, ¿no? A 0.04, y el intervalo de confianza prácticamente estaba bastante cercano a la unidad. Sin embargo, se observaba esta diferencia significativa ya en dos ensayos clínicos pragmáticos, tanto en críticos como en no críticos, y basado en estos estudios, la última guía de Survivor Sepsis recomienda que en pacientes que recibirían una gran cantidad de volemia, pues se le sugiere que se utilice cristaloides balanceados, ¿no? Para evitar eventos adversos renales en pacientes con sepsis, obviamente con una baja calidad de evidencia todavía. El análisis de subgrupos, aparentemente un mayor beneficio, como vemos aquí en pacientes con sepsis. Basado en eso, justamente se hace esa recomendación en la última guía de sepsis, ¿no? A favor, un beneficio a favor de los cristaloides balanceados. Muy bien, estos otros estudios ya son un poquito más actuales. Este es el estudio BASIC, un estudio realizado en Brasil. Eh, a diferencia de los anteriores estudios, esto lo que comparó fue el impacto que tiene cada uno de las soluciones en la mortalidad a los 90 días. Como vemos, esta es una curva de sobrevida. Las curvas prácticamente se sobreponen. No hay una diferencia en mortalidad. El análisis de sobrevida con hazard ratio tampoco no hay diferencia significativa. Entonces, en realidad, el uso tanto de cristaloides balanceados como de salino no tenía mayor impacto en mortalidad en pacientes críticos. Este es otro estudio, este estudio neozelandés, nuevamente en pacientes críticos, comparando balanceados versus salino. Acá un detalle interesante, ¿no? Los niveles de cloro no son bastante altos cuando un paciente recibe salino a grandes cantidades a comparación del balanceado, ¿no? Y esa es una de las teorías que se presenta respecto a por qué estos pacientes hacen falla renal, ¿no? La hipercloremia aparentemente generaría vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿no? Y nuevamente acá, otro tema también a considerar es que los pacientes que reciben gran cantidad de salino, pues habitualmente hacen acidosis hiperclorémica, pero como vemos el pH, si bien inicia con bajos niveles a comparación del balanceado, conforme pasan los días, el pH se va normalizando, ¿no? Muy bien, este grupo también trató de comparar la parte de mortalidad a los 90 días y como vemos el análisis ajustado o el OR tampoco fue estadísticamente significativo, no hubo mayor diferencia entre ambos grupos, la curva de sobrevida nuevamente sobrepuesta, no hay diferencia en mortalidad en usar o uno u otro, ¿no? El análisis de subgrupos tampoco había diferencia. Y para finalizar, más o menos el área de pacientes críticos, pues este metaanálisis trató de juntar esos metaanálisis de ensayos clínicos, toda la evidencia más reciente, ¿no? Se excluyó varios estudios, solamente se incluyó 13 para este metaanálisis. La variable de mayor impacto pues es mortalidad a los 90 días. Como vemos, no hay mayor diferencia en realidad, lo cual corrobora prácticamente lo que los estudios previos por separado. No hay mayor diferencia. Ahora, acá hay otro detalle, ¿no? La incidencia de falla renal aguda en este metaanálisis no fue diferente en realidad entre salino y cristaloides balanceados, ¿no? Entonces, hasta ese punto, pues aparentemente no hay mayor diferencia entre mortalidad entre usar salino versus cristaloides balanceados. Y sí, por ahí puede verse cierto impacto tal vez utilizando salino, probablemente en altas cantidades, en mayor frecuencia de desarrollar eventos adversos renales. Respecto a un grupo en particular, que es los pacientes con pancreatitis, cuyas guías siempre recomiendan, o bueno, la mayoría de las guías han recomendado utilizar lactato de Ringer, pues estos investigadores se preguntaron, ¿será la misma situación? Pues bueno, el metaanálisis también incluyó 6 estudios, estos fueron ensayos clínicos y estudios de cohorte. Como vemos, mortalidad
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y estancia hospitalaria no hubo diferencia, tampoco en necrosis pancreática, y sí hubo un poquito más de reducción de admisión en UCI respecto a los pacientes que recibían lactato de Ringer, más no en las otras variables, ¿no? Entonces, probablemente el único beneficio que pueda ganarse el paciente con pancreatitis sea el hecho de que va a disminuir su admisión a cuidados críticos. Sin embargo, no hay mayor diferencia respecto a mortalidad, ni estancia hospitalaria, ni necrosis pancreática. Entonces, en conclusión, respecto a costo-efectividad, pues definitivamente el salino es mucho más barato que el balanceado. No hay mayor diferencia en mortalidad. Sí hay cierto grado de acidosis metabólica hiperclorémica, pero como hemos visto en ese estudio, con el pasar de los días los pacientes llegan a normalizar su pH. Sí, le queda la duda todavía si es que el salino podría generar mayor frecuencia de falla renal. La evidencia no es muy concluyente. Hay más riesgo de hipernatremia en ciertos pacientes, especialmente si pierden agua libre. Y obviamente hay escenarios en los cuales los cristaloides balanceados probablemente no tengan mucha cabida, como es el caso de hipercalcemia, lisis tumoral o rhabdomiólisis, por la presencia justamente de potasio y calcio que tienen estos cristaloides balanceados. Y bueno, ¿qué hay de la poligelina? ¿No? Este es un estudio, un metaanálisis que comparó los gelatinas versus cristaloides versus albúmina, un estudio, un ensayo clínico reciente del 2016. En pacientes críticos y quirúrgicos, respecto a mortalidad, no hay mayor diferencia tampoco. No hay diferencia respecto al requerimiento de transfusión. No hay diferencia en falla renal aguda. Sí hay una mayor tendencia a desarrollar anafilaxia en pacientes que reciben gelatinas, probablemente por el componente. Sin embargo, entre salino y gelatinas, pues no hay mayor beneficio uno u otro. Sí, por ahí había un estudio observacional donde se encontró que los que recibían gelatina llegaban a una PAM un poco más alta en comparación a salino, pero como vemos, un impacto de importancia como mortalidad o falla renal aguda, no hay diferencia en realidad entre usar poligelina o cristaloides como tipo salino, ¿no? Entonces, coloides, salino balanceado o salino normal. Bueno, en realidad, si es que tenemos nuestros estudios riesgo-beneficio y costo-beneficio, todavía seguimos con el salino como una opción segura, efectiva y de bajo costo para nuestros pacientes. Entonces, todavía podríamos usar salino sin ningún problema. Por ahí te queda la duda de la falla renal en pacientes con sepsis, pero había que tener mucho más evidencia para tener alguna decisión. Cuarto punto en la agenda, la parte de resucitación y retos de fluidos. Ese es un algoritmo que desarrolla la guía británica, los invito a revisarlo, es una guía muy interesante en realidad, un poquito más resumido lo tenemos aquí, que prácticamente resume también hasta ahora lo que estamos avanzando en la exposición. Para poder nosotros prescribir nuestro fluido tenemos que saber, nuestro paciente está euvolémico, hipovolémico, hipervolémico, y para eso hemos visto las variables que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Clínicas, laboratoriales, ecográficas. El paciente puede reponerse por vía enteral. ¿Por qué va a necesitar fluido? ¿Qué tanto fluido va a necesitar? ¿Qué tipo de fluido va a necesitar mi paciente? Tenemos que hacer una evaluación obviamente somera, clínica, monitoreo, nuestro balance hídrico, radiografías, ¿no? Nuestros exámenes laboratorios, lo que sea necesario, ¿no? De acuerdo a eso, obviamente hay que tener ciertas consideraciones. Obviamente, si es un paciente obeso con un IMC más de 40, no vamos a utilizar su peso corporal real para poder administrar el reto de fluidos, ¿no? Vamos a tener que usar un peso corporal ideal. No tener cierta precaución en pacientes frágiles, ancianos, falla cardíaca o falla renal respecto al volumen que le vamos a administrar. Probablemente el volumen deba ser menor, ¿no? Y el monitoreo sea un poco más cercano, ¿no? Si es que el sangrado, lo ideal es, además del fluido que le vamos a administrar, priorizar la reposición de sangre y de plasma, ¿no? La resucitación, según la guía británica, lo que ellos recomiendan es administrar bolos, ¿no? Los bolos de 500 mililitros y reevaluar en 15 minutos. No, reevaluar es la parte clave. Reevaluar. Si es que mi paciente no responde a la variable que yo estoy monitorizando, nuevamente se le puede prescribir. Una vez llegado, sí, la guía recomienda, una vez llegado a 2 litros, pues reevaluarlo por una unidad crítica. ¿Por qué? Porque la unidad crítica tiene una forma de monitorizar de forma invasiva, pues el requerimiento de volumen, de forma invasiva ver el gasto cardíaco, entonces un poquito más de precisión a la hora de manejar, ¿no? En ese aspecto. Obviamente los retos de fluidos pueden ser un poco menor en la población especial que ya hemos mencionado, ancianos, falla cardíaca, renales crónicos. Obviamente la palabra clave aquí es, como repito, monitoreo, ¿no? Obviamente la parte de reemplazo, de mantenimiento, va
principalmente destinado a pacientes que tienen pérdidas diarias, ¿no? Por ejemplo, una diarrea crónica, pacientes que tienen un estoma de alto gasto, que vomitan diariamente, pues sabemos que ellos van a requerir cierta hidratación de mantenimiento porque además que no van a comer, van a tener pérdidas. Así que en esas situaciones está indicado una hidratación de mantenimiento y obviamente de reemplazo. Muy bien, esta es la guía Survivor Sepsis, la última del 2021. Acá, como lo que quería mostrarles de esta guía es esta recomendación, ¿no? Todavía sigue siendo una recomendación que tiene bastante tiempo administrar a la hora de resucitación, a la hora que tenemos una hipotensión inducida por sepsis, 30 mililitros por kilo, las primeras 3 horas. Como vemos, es una recomendación débil y de baja calidad de evidencia. ¿Por qué es tan criticada esta recomendación? Porque se ha visto de que en realidad los 30 mililitros por kilo es una estandarización. ¿Acaso todos los pacientes con sepsis llegan con el mismo estado de volemia? Algunos probablemente sea poco para ellos y para otros puede ser mucho. Entonces, es por eso que esta recomendación todavía sigue muy cuestionada en realidad. Se recomienda la resucitación guiada por objetivos, reevaluada o individualizada, ¿no? Este es un estudio prospectivo que se preguntó justamente eso, ¿no? ¿Darle más o menos es beneficioso? Entonces lo que se hizo, pues, se seleccionó pacientes con sepsis, a los cuales se les hizo seguimiento, es una cohorte, evidentemente no se hizo intervenciones, sino que se siguió a los pacientes que recibieron más de 30 mililitros por kilo versus los que recibieron menos de 30 mililitros por kilo. Bueno, las diferencias eran esperables, ¿no? Los pacientes que recibieron más volumen estaban más hipotensos y tenían mayor valores de lactato. Entonces era de esperar que ellos recibieran más volumen probablemente por la misma práctica clínica o el arte médico de manejar ese paciente. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, no hubo mayor impacto respecto a mortalidad intrahospitalaria. No hubo diferencias entre los que se recibieron mayor volumen ni tampoco los que recibieron menos volumen de lo recomendado según la guía de Survivor Sepsis, ¿no? Entonces, el análisis ajustado tanto a las 3 como a las 6 horas tampoco hubo mayor impacto en mortalidad. Como vemos, la P no fue significativa y el valor del intervalo de confianza sobrepasa la unidad. Tampoco hubo mayor diferencia respecto al requerimiento de diálisis ni tampoco en la admisión a cuidados críticos, ¿no? Entonces, hasta ese punto, pues los pacientes, la pregunta es si en realidad necesitamos administrarle más de 30 mililitros por kilo o 30 para arriba. No puede ser menos, puede ser más. En realidad, yo creo, al menos la mayoría de las recomendaciones se basa pues en que estos pacientes se debe individualizar la fluidoterapia, ¿no? No debe ser estandarizada. Este es otro estudio un poquito más reciente, 2023. Un manejo de fluidos liberal versus restrictivo en hipotensión inducida por sepsis, ¿no? Es un estudio del 2003, reciente, un protocolo restrictivo se basaba en recibir la hidratación de rescate o resucitación, aproximadamente 2 litros iniciales, y de requerir más volumen o más resucitación, pues el grupo restrictivo priorizaba iniciar vasopresor, un inicio de vasopresor temprano. Y si no se llegaba al objetivo, cerraba recién bolos de fluidos. El grupo el grupo liberal, el grupo de manejo liberal de fluidos, pues era la resucitación con 2 litros y bueno, si necesitaba mayor resucitación, pues se le seguía administrando volumen hasta llegar a cierto punto, ¿no? Más de 5 litros, persistencia de marcadores de hipoperfusión, recién se le iniciaba vasopresores. Entonces, ambos grupos tuvieron cierta diferencia respecto a la cantidad de volumen. Como vemos, a las 6 horas el grupo restrictivo recibió hasta 500 cc, el grupo liberal llegó hasta 2 litros, a las 24 horas 3 litros prácticamente, y litro 200 en el grupo restrictivo. El análisis fue un poco cuestionable porque no se hizo un análisis de sobrevida con regresión de Cox, pero sí se hizo, por ejemplo, se valoró acá la diferencia entre ambos grupos respecto a la mortalidad, porque fue lo principal, y no se observó mayor diferencia en realidad en ambos grupos. El manejo restrictivo versus liberal no hubo mucho impacto. Acá se puede rescatar de los suplementos esta curva de sobrevida de Kaplan-Meier que hizo el estudio, pero que no fue publicada en el artículo original.
donde las curvas prácticamente se sobreponen. No tiene un análisis de long run, ni tampoco análisis de regresión de Cox, pero mirando la curva, en realidad se puede concluir directamente de que los pacientes, pues no hubo mayor impacto respecto a mortalidad. Sí se vio eventos adversos, prácticamente cardiovasculares, ¿no? Hubo una diferencia significativa en ambos grupos, serios eventos adversos en el grupo liberal, principalmente de tipo sobrecarga hídrica, edema pulmonar y congestión pulmonar, ¿no? Entonces, obviamente, no hay impacto en mortalidad, pero el que recibe más volumen probablemente se comprometa más respecto a la congestión, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué dosis usamos? Bueno, aún las guías recomiendan los 30 mililitros por kilo en hipotensión inducida por sepsis. Pero eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Yo creo que hay que individualizar a nuestros pacientes, tener un monitoreo muy cercano y poder reevaluar, ¿no? Si ha respondido a fluidos, requiere más fluidos, yo creo que un inicio precoz de vasopresores también favorecería un mejor manejo y optimización de un balance hídrico adecuado. Si el escenario es distinto, en realidad lo recomendable es administrar bolos y evaluar la respuesta, ¿no? Eso es lo mejor, al menos a la hora de manejar fluidos. Muy bien, como quinto punto, respondedor a fluidos. Esto es un aspecto interesante, ¿no? Cuando administramos fluidos tenemos que tener en cuenta un detalle, ¿no? El paciente está hipovolémico, necesita fluidos, pero la pregunta es, ¿va a responder a fluidos? Y esa es una pregunta que debemos hacernos cada vez que nos enfrentamos en estos pacientes, ¿no? Obviamente en cuidados críticos tienen una serie de elementos, ¿no? Que han ido mejorando en el tiempo, ¿no? Desde la presión venosa central que antiguamente se utilizaba para manejar la fluidoterapia, pues actualmente se utiliza la termodilución transpulmonar, la línea arterial para ver la variabilidad de presión de pulso, el Doppler esofágico, eh, análisis de contorno de onda de pulso, ¿no? Entonces, hay varias herramientas, tanto invasivas como no invasivas, que pueden aproximarse a lo que es la volemia del paciente, la respuesta a fluidos, pero nosotros fuera de UCI, ¿qué tenemos, no? Lo que tenemos a la mano prácticamente solo es la ecografía, el pie de la cama, hasta ahora, ¿no? Lo ideal sería tener más instrumentos, pero debemos echarle mano a la ecografía también, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy interesante, o bueno, un gráfico muy importante en realidad para poder comprender cuándo un paciente es respondedor o no, ¿no? Entonces, la ley de Starling de la contracción cardíaca nos dice cuando la miofibrilia se distiende, va a contraerse con mayor fuerza, ¿no? Y ese es el principio que sigue la administración de fluidos, ¿no? Mejoramos la precarga y eso distiende más la miofibrila del corazón y eso aumenta el volumen sistólico y por ende va a aumentar la presión. Entonces, un corazón normal, un corazón respondedor, va a mejorar el volumen sistólico a la hora que yo le voy a dar un reto de fluidos. Sin embargo, un corazón insuficiente, que no necesariamente es por insuficiencia cardíaca, la sepsis también puede generar determinada disfunción cardíaca, por ejemplo. Entonces, el paciente, si no tiene esa capacidad de responder, la miofibrila está a tal grado de distensión o tiene tal capacidad de disfunción que no responde al fluido, entonces el paciente va a ser no respondedor. Entonces, así se va a comportar este paciente que yo le administro fluidos y mi paciente no mejora la presión, no mejora la diuresis, no mejora la frecuencia cardíaca. Entonces, para eso tenemos una serie de variables o parámetros que nos permite monitorizar o saber si el paciente va a ser respondedor. Sin embargo, la mayoría de ellas no las tenemos disponibles fuera de cuidados intensivos. ¿Qué podemos echar mano? Pues por ahora, en pacientes con respiración espontánea, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior. Eh, un índice de colapsabilidad más del 50% aparentemente sugiere que este paciente es respondedor a volumen. Sin embargo, su valor predictivo positivo, pues si bien acá menciona un 75 y un valor predictivo negativo del 80%, en la práctica suele ser un poco menor, ¿no? Y un área bajo la curva de 0,84. Otra variable un poquito más precisa suele ser la variabilidad del volumen sistólico, que si bien podríamos calcularlo en ecografía, es una medición un poquito tediosa en realidad y requiere capacitación y un ecógrafo muy bien preparado, ¿no? A veces no se disponen los ecógrafos de mano, eh, pero sin embargo es una variable muy importante y muy fidedigna de que el paciente es respondedor a volumen, más aún si lo combinamos con la elevación pasiva de miembros inferiores, donde veamos una mejoría del volumen sistólico más del 15%, ese paciente definitivamente va a responder a volumen.
Entonces, con toda seguridad yo podría administrarle fluidos. Como vemos, en realidad en pacientes sin ventilación mecánica extra UCI, lo que tenemos básicamente es la medición de la vena cava inferior. Muy bien, este es el estudio Andrómeda. Básicamente no tanto para describir el estudio, pero este es un estudio que comparó la resucitación guiada por lactato versus llenado capilar, pero lo que quiero detallar de este estudio es lo siguiente. No, en este estudio, pues, se realizó mediciones invasivas de que si el paciente era respondedor a volumen o no. ¿No? Obviamente, se le administró toda la volemia que sea necesario, los fluidos, cristaloides, vasopresores, pero como vemos aquí, los azulitos, la columna azulita, son pacientes respondedores a volumen, ¿no? A la hora cero, más de la mitad era respondedor a volumen. Entonces, se le administraba volumen y el paciente iba a mejorar sus variables. Sin embargo, como vemos, con el transcurrir de las horas, 2, 4, 6, 8 horas, el porcentaje de pacientes respondedores fue disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a un 3% y predominar un 72% de pacientes no respondedores. ¿Qué nos dice esto? En realidad es que nuestro paciente, por más que pueda responder a volumen al inicio, pues eso significa que puede ir variando su capacidad de respuesta conforme va transcurriendo las horas, ¿no? Esto puede tener muchas implicancias, ¿no? Puede ser por la misma sepsis, una miocardiopatía por sepsis, puede ser que el paciente ya está sobrecargado de volumen, que esa miofibría ya no va a contraer más, ya no tiene más capacidad de distensión. Entonces, va cambiando, el paciente es dinámico. Es por eso la importancia de la reevaluación en el tiempo de nuestros pacientes. Muy bien, entonces nuestro paciente necesita fluidos, está hipoperfundido, está hipovolémico, pues hay que tener nuestras variables de monitoreo, ¿no? Balance hídrico, nuestras variables ecográficas del gasto cardíaco, si es posible. Lo recomendable, como mencioné, idealmente es manejarlo con bolos, ¿no? 250, 500 de cloruro, fluidos, puede ser lactato de Ringer, gelatina, en realidad como hemos visto no hay mayor diferencia. Y la palabra clave, revalorar, ¿no? Revaloremos a nuestro paciente. No mantengamos el cloruro 2 litros en 24 horas todos los días hasta que nos demos cuenta que está congestionado. Revaloremos a nuestro paciente. ¿No? Administramos fluidos, llegó a lo que quiero, al objetivo que yo quiero, entonces paramos. ¿No? Ese es el objetivo de la fluidoterapia. Entonces, ¿cómo medimos si es respondedor? Bueno, en el escenario de extra UCI tenemos pocas opciones, pero tenemos a la ecografía al pie de la cama, que debería ser conforme transcurre el tiempo, debería ser incorporado ya como un elemento adicional a la toma de funciones vitales, ¿no? Nuestro ecógrafo ya debemos tener a la mano para la hora de pasar visita, ¿no? Tengamos en mente que los pacientes con el tiempo pueden volverse no respondedores a volumen. Y para terminar, los límites, la sobrecarga hídrica y sus consecuencias. Como mencioné al inicio, la sobrecarga hídrica puede tener varias complicaciones, más allá del edema pulmonar, ¿no? Acá es una lista interminable prácticamente de complicaciones de una sobrecarga de volumen, ¿no? Desde delirio, desde falla renal per se, desde edema, alteraciones de la cicatrización, congestión hepática, etcétera, etcétera. Entonces, incluso hasta de anemia dilucional o coagulopatía por dilución, ¿no? Entonces, estos pacientes, la congestión sí es una complicación importante, hay que tenerla presente, ¿no? Por eso hay que tenerle miedo también a dar mucho fluido. Entonces, bajo esa perspectiva, pues hay algunos estudios, la mayoría son observacionales, ¿no? Veamos este estudio, la población, el tipo de población ha sido pacientes sépticos con distrés respiratoria del adulto, ¿no? Es un estudio retrospectivo, casos y control, que comparó sobrevivientes versus no de sus fallecidos. Y lo que vemos, pues, es que, bueno, evidentemente los pacientes que no habían sobrevivido, tenían un balance hídrico a los 7 días de 13 litros positivo, a comparación de 8 litros de los que sobrevivieron, ¿no? Entonces, lo que se comparó en realidad, como vemos, fue la mortalidad. Como vemos, un manejo de fluidos post-resucitación liberal tuvo mayor impacto en mortalidad, ¿no? Y esto fue significativamente diferente, estadísticamente diferente. ¿Qué hizo la diferencia entre estos dos grupos de manejo liberal de fluidos? Pues la resucitación, ¿no? Una adecuada resucitación, pues tuvo un mejor desenlace a comparación de los que no fue una adecuada resucitación y tuvieron un manejo de fluidos muy liberal. Y en el análisis ajustado de factores de riesgo, el análisis multivariable, esta variable significa manejo conservador de fluidos,
que, bueno, traduciéndolo, era tener por lo menos 2 días de balance negativo durante la estancia hospitalaria. Y miren, ¿no? El OR de no conseguir este objetivo tenía 6, ¿no? Es 6 veces más probable de que el paciente, al no conseguir un balance negativo al menos 2 días, incrementaba 6 veces la mortalidad en un paciente con sepsis y distrés respiratorio. Muy bien, este es otro estudio similar, es un estudio retrospectivo también, ¿verdad? Un estudio observacional analítico, pero que en esta situación pues se estratificó en cuartiles los balances hídricos de los pacientes, ¿no? Como vemos, el cuartil 4 recibió a las 12 horas 10 litros y a los 4 días 30 litros de volumen. Mientras el cuartil 1 recibió casi 3 litros el ingreso a las 12 horas y 16 litros a los 4 días, ¿no? El balance positivo es bastante diferente, ¿no? Como vemos. Entonces, si bien estas curvas de sobrevida se sobreponen, son un poquito difíciles de observar, el análisis ajustado se observó un beneficio en sobrevida con los cuartiles 1 y 2, ¿no? Los que recibieron menos volumen. Como vemos, hay es una evolución favorable para estos pacientes. La población fueron pacientes sépticos, críticamente enfermos. Entonces sí se vio un beneficio de tener un balance no muy positivo a la hora de manejar a estos pacientes, ¿no? Respecto a mortalidad. Otro estudio observacional, nuevamente, pacientes que comparó sobrevivientes versus no sobrevivientes. En este caso, se observó o se analizó la mortalidad en curvas de sobrevida. Como vemos, los pacientes que tenían un balance hídrico a las 72 horas más de 2.5 litros, tenían una sobrevida menor a comparación de los que no, ¿no? Y un long run de 0.2, lo que significaba estas curvas eran estadísticamente diferentes. ¿No? Hasta ahí, descritos los estudios observacionales, vemos que los pacientes con mayor balance hídrico no les iba bien, ¿no? Entonces tenemos este estudio, este es un estudio del 2022, el manejo en pacientes críticos con fluidos bajo una estrategia restrictiva, pacientes con shock séptico. Pero veamos primero, vamos, el día 1, ¿no? Recibieron 500 mililitros, mientras que los que recibieron una estrategia estándar, por decirlo así, recibieron 1300, ¿no? Veamos a los 90 días, 3800 de volumen y 1700 en volumen en el grupo restrictivo, ¿no? En balance hídrico en realidad no había mucha diferencia en realidad. Lo que quisieron ver era la mortalidad a los 90 días y como vemos el análisis ajustado no fue ni a favor ni de riesgo ni disminución de riesgo, ¿no? Entonces no hubo diferencia en mortalidad. Pero aquí la crítica, ¿no? Como hemos visto en los anteriores estudios, los balances y la fluidoterapia fue excesiva, ¿no? Llegó hasta 20 litros, 13 litros, 15 litros. Y la mortalidad, y como vimos en el último estudio, con menos de 2.5 litros era mejor la sobrevida. Sin embargo, ambos grupos ni siquiera sobrepasaron los 2.5 litros. En realidad, ambas estrategias, criticando este estudio, ambas estrategias aparentemente tenían un buen manejo de fluidos, una estrategia, ambos podríamos considerar como estrategias restrictivas, solamente que el grupo restrictivo restringió más el volumen de líquidos, ¿no? Y es por eso que yo interpreto de que la mortalidad no hubo mayor diferencia en los 90 días, ¿no? El análisis de su grupo tampoco hubo diferencias, esa es la curva de sobrevida de Kaplan-Meier, no hubo, las líneas prácticamente se sobreponen. Entonces, hasta ese punto podríamos, a pesar de que este es un ensayo clínico, podríamos sugerir o intuir, o concluir, mejor dicho, es la palabra correcta, concluir de que de todas maneras, un balance extremadamente positivo, un balance positivo más de 2.5 litros probablemente sea deleterio en pacientes severamente enfermos, ¿no? Y bueno, este es un estudio ya un poco más reciente, ya no puedo soltar la pancreatitis, definitivamente es algo bastante actual o bastante reciente que ha salido de estos estudios. Es un metaanálisis ya incluyendo el último estudio que se publicó en New England respecto al manejo agresivo versus un manejo conservador de hidratación de la pancreatitis. El paradigma con la pancreatitis es de que inicialmente se le debe hidratar agresivamente, ¿no? Todo paciente con pancreatitis se tenía que administrar una gran cantidad de fluidos. Bueno, ese paradigma aparentemente está cambiando. Como vamos a ver, este es un estudio que incluyó ensayos clínicos que comparaba
hidratación es habitual, lo que habitualmente se recomendaba, un bolo de 20 por kilo y seguido de una infusión de 3 mililitros por kilo por hora, versus lo que actualmente se está empezando a ver, ¿no? O sugerir, ¿no? 10 mililitros por kilo y 1.5 mililitros por kilo por hora de mantenimiento. Entonces, el análisis de Forest Plot, como vemos aquí, respecto a mortalidad, en pancreatitis aguda severa hay un beneficio a favor del control. O sea, la hidratación no tan agresiva o un poco más conservadora, aparentemente tiene un mayor beneficio respecto a mortalidad en pancreatitis aguda severa. No se observó beneficios en no severa, no, pero el análisis global fue favorable y no hubo mayor heterogeneidad en realidad entre los estudios, ¿no? Respecto a complicaciones relacionadas con fluidos, favorece evidentemente al grupo, a los controles, ¿no? A una estrategia más conservadora, no tanto en severa como en no severa. Respecto al Apache, también, ¿no? Especialmente en pancreatitis severa, no hubo estudios analizados en la no severa, pero respecto a la puntuación Apache, una hidratación no tan enérgica o un poco más conservadora, pues tuvo un mayor beneficio, un menor puntaje de Apache en los pacientes con pancreatitis aguda severa, ¿no? Entonces, como hemos visto, la fluidoterapia tiene como bien sus indicaciones, bien descritas. Probablemente la dosis todavía sea bastante cuestionable, todavía un poco en duda. Sí hay que tener en cuenta que una fluidoterapia no adecuada pues puede tener efectos deleterios, ¿no? Entonces, si tenemos datos clínicos y paraclínicos de sobrecarga hídrica, definitivamente tenemos que parar la fluidoterapia. Incluyamos ya la ecografía, nuestra práctica clínica. Creo que la presencia de líneas B o colas de cometa en un paciente que recibe fluidoterapia es un signo precoz. Ojo, las líneas B incluso se presentan precozmente antes de los cambios radiológicos de congestión pulmonar. Entonces, y todavía queda la duda, ¿no? Entonces, debemos utilizar el enfoque restrictivo en lugar de liberal en la administración de fluidos. Yo creo que el restrictivo es un enfoque que va a irse estableciendo progresivamente, porque como hemos visto, no hay diferencias en mortalidad, pero el enfoque liberal puede tener ciertas complicaciones, ¿no? Conclusiones: la administración de fluidos tiene lugar en el manejo de paciente inestable, pero la sobrecarga hídrica puede generar efectos deleterios. La clínica es útil para sospechar de presión de volumen, pero necesitamos ciertos elementos que nos puedan ayudar a precisar mejor la volemia del paciente. La ecografía definitivamente tiene un lugar en la atención del paciente y progresivamente debe incorporarse como herramienta en nuestra práctica clínica. Debemos investigar nuevas intervenciones clínicas no invasivas para evaluar la volemia de nuestro paciente, así como la respuesta en fluido, así como tiene cuidados críticos sus estudios invasivos para poder ser más precisos. Nosotros también debemos investigar, debemos tener algunas herramientas, agregar nuevas herramientas para poder nosotros valorar también la volemia de nuestros pacientes. Los balances positivos por fluidoterapia pueden asociarse a eventos adversos como hemos visto en los estudios. Reflexión, como para ya terminar, solemos pensar de que la administración de fluidos diariamente a los pacientes porque están en un estado constante de deshidratación, pero debemos realizar una juiciosa evaluación clínica y evitar la sobrecarga hídrica y iatrogénica en nuestros pacientes, principalmente en los pacientes ancianos. Muchas gracias. Muy bien, aquí hay una pregunta. ¿Cómo sería la fluidoterapia en un adulto mayor con hipovolemia y cómo sería el reto? Bien. eh, bueno, para comenzar, hay que tener en cuenta que, como hemos visto, en el adulto mayor es una población especial, ¿no? No es un paciente que probablemente tenga más riesgo de congestión. La recomendación de la guía británica es iniciar con bolos de 250 mililitros y reevaluar la respuesta, ¿no? Entonces, lo ideal es, por ejemplo, si un paciente está hipotenso, vamos a administrar 250 mililitros, reevaluar a los 15 minutos. La presión mejora, la frecuencia cardíaca mejora. Si en 15 minutos no vemos una respuesta, podemos repetir el bolo, ¿no? Podemos repetir hasta llegar por lo menos a 1 litro y reevaluar de alguna forma algo más invasivo, ¿no? ¿Por qué no está mejorando el paciente con volumen? Ahora, diferente sería el escenario en el cual el paciente está perdiendo algún fluido, por ejemplo, vómitos, diarrea, o por ejemplo, tiene una ostoma de alto gasto porque recién se le ha hecho una ostomía por una obstrucción intestinal. En ese caso, lo ideal sería una reposición volumen a volumen,
¿no? Y obviamente con toda seguridad, si yo le estoy reponiendo la misma cantidad que está perdiendo, el riesgo de que desarrolle una congestión pulmonar, pues es muy bajo, ¿no? Entonces, esos son los dos escenarios. Un paciente hipovolémico, que no sabemos las pérdidas, lo vamos reponiendo con 250 cc de fluido cada 15 minutos de acuerdo a la respuesta y vamos revaluando hasta llegar a un tope. Lo recomendable por la guía británica es 1 litro, pero hay que revaluar al paciente, no hay que individualizarlo. El otro escenario es un paciente hipovolémico donde nosotros cuantificamos la pérdida. Cuando cuantificamos la pérdida, podemos, nosotros de acuerdo a la cantidad, podemos ir reponiendo. Bien, aquí otra pregunta, en caso de hemorragia postparto, el reto. Ya, mira, en hemorragias estaríamos en un escenario diferente, porque ese es un shock hemorrágico y es un tema un poquito diferente, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo ideal en un shock hemorrágico es la fluidoterapia no sea muy cuantiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a generar anemia y coagulopatía por dilución. Lo ideal es que sí, vamos a hacer resucitación con fluidos, podemos iniciar, no se describe estudios, como hemos visto, los estudios no incluyen shock hemorrágico, pero podríamos ir reponiendo al menos cierta cantidad de lo que está perdiendo la paciente en la hemorragia. Lo recomendable, sí menciona algunas revisiones, es que no se exceda de 2 litros. Ya algunas veces incluso la presión no se llega al objetivo, pero hay el concepto de hipotensión permisiva, ¿no? Lo ideal es no administrar toda la cantidad de reposición solo con fluidos. Lo ideal es administrar y reponer sangre y reponer a la par con plaquetas. Ahora, en trauma sí se recomienda, por ejemplo, que sea 1-1-1, plasma, plaquetas y sangre. Sin embargo, en shock no traumático, lo recomendable es 1-2, un paquete de sangre y 2 unidades de plasma, de plaquetas, ¿no? Para evitar la coagulopatía, ¿no? Ahora, la solución más adecuada para en hemorragia obstétrica se utiliza el coloide. Sí, se podría utilizar el coloide. Como hemos visto, no hay mayor diferencia en realidad respecto a mortalidad. Sin embargo, la población probablemente no es la ideal. Sería ideal revisar tal vez algún estudio que la población sea específicamente hemorragia obstétrica y compare coloide con cristaloide, ¿no? Ahora, la solución más adecuada para usar en un paciente con hipovolemia e insuficiencia cardíaca, en realidad se podría usar salino balanceado, perdón, solución cristaloide balanceado, cristaloide salino normal, ¿no? No hay ningún problema en ese aspecto. Lo que sí recomienda la guía es lo mismo como para los ancianos, tener eh, precaución respecto a los bolos. Se puede administrar también un bolo un poco más reducido, 250, incluso algunos sugieren microbolos, le dicen, ¿no? De esos 125 cc. Pero yo creo que lo recomendable sería 250 y evaluar, ¿no? Los pacientes con falla cardíaca rápidamente manifiestan signos de congestión cuando los resucitamos. Ellos no toleran decúbito, empiezan a hacer ingurgitación yugular, así que con ellos en realidad es un poquito, hay que tener un monitoreo mucho más cercano, pero la resucitación sería la misma, los fluidos no hay diferencia, podemos utilizar salino, podemos usar coloides o podemos utilizar cristaloides balanceados.